Agradecemos al equipo de alabanza por este tiempo y vamos a la palabra de Dios para considerar el mensaje de esta tarde. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 14. Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 14. Y dice la palabra de Dios: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría. Y fíjese lo que dice a continuación: e inteligencia espiritual. Ese va a ser el tema para esta tarde, inteligencia espiritual. ¿Para qué sirve la inteligencia espiritual? Bueno, el pasaje continúa diciendo: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Padre, te damos gracias porque podemos estar en tu casa reunidos, Señor, adorándote. Hemos pasado un tiempo muy bello en tu presencia a través de la alabanza, pero ahora pedimos, Señor, que hables a nuestros corazones, que tu palabra, Señor, venga y nos enseñe, venga y nos corrija, venga y nos redarguya y nos instruya, Señor, para poder estar preparados para todo lo que tú quieres hacer a través de nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Puede ocupar su lugar. Inteligencia espiritual. Ese va a ser el título de este mensaje. Y quizá algunos conocerán esta teoría que existe de las inteligencias múltiples. Esta teoría fue propuesta por un psicólogo llamado Howard Gardner. Él la propuso en 1983. Entonces, esta teoría, esta propuesta que él extiende es que no existe una sola forma de inteligencia. Es decir, hay diversas áreas en las que uno puede ser inteligente. Dentro de estas áreas se encuentra la lingüística, la lógico-matemática, la espacial, la musical, la corporal kinestésica, la interpersonal, la intrapersonal y la naturalista. Y a través de los años hemos escuchado, ¿verdad?, de cómo ciertas personas poseen cierta inteligencia. Entonces, hay algunos test, pero a veces es más sencillo. Por ejemplo, podemos ver a algún músico y puede hacer acordes y suena una canción muy agradable, pero a la vez alguien que no tiene esa inteligencia, pues pudiera sentarse ahí y no va a ser más que puro ruido, ¿verdad? Entonces, en ocasiones es fácil observar a la gente, ver cuál es esa inteligencia que posee. Algunos puntos claves de esta teoría es precisamente que no hay solamente una inteligencia, sino que hay diversas. Entonces cada persona puede tener una inteligencia, pero también otro principio de esta teoría es que una persona puede poseer una o varias inteligencias. Es decir, hay personas que tienen esta dotación de inteligencia musical, pero a la vez pueden tener una inteligencia matemática, y en ocasiones puede haber alguien que tiene una inteligencia matemática, pero no tiene inteligencia musical, y de esta forma vamos observando a las personas cómo poseen diversas inteligencias. Pero el principio más interesante que a mí se me hace de esta teoría es que las inteligencias se pueden desarrollar con la práctica y el entorno adecuado. Es decir, un músico puede hacerse un músico aún más excelente si está en un entorno de desarrollo, de práctica constante, y de esta forma en las diversas otras inteligencias. Y bueno, esto fue hace muchos años que se propuso esta teoría. Sin embargo, hasta el día de hoy se ha venido adoptando. Y bueno, quizá hoy en día la narrativa acerca del tema de inteligencia se ha tornado a otro ámbito. Por ejemplo, hoy escuchamos que se habla de la inteligencia emocional.
Se habla de que es más importante poder relacionarse con las personas, ser empático a través de las emociones y quizá vendrían sobrando las otras inteligencias si alguien aplica la inteligencia emocional. Pero por otro lado hay otro término que está muy de moda y es el de inteligencia artificial. ¿Cuántos han oído hablar de la inteligencia artificial? Entonces esta es una base de datos que está lleno de mucha información, pero esta inteligencia dice que puede hacer razonamientos, puede aprender cosas, puede tomar decisiones, puede resolver problemas. Si uno le presenta un problema a esta inteligencia, pues la inteligencia va a tener esta capacidad de poder desarrollar y dar una solución. Y hay muchas áreas de inteligencias artificiales, podemos hablar toda la tarde de lo que es este mundo. Inteligencia emocional, otro ámbito, inteligencias múltiples, y todas son importantes para el desarrollo del ser humano, ¿verdad? Para ir avanzando. Sin embargo, existe una inteligencia que va más allá de estos términos. Hay una inteligencia que trasciende más allá de nuestra temporada aquí en la tierra, trasciende más allá de lo que nosotros vamos a estar haciendo o logrando en nuestra vida aquí en este mundo. Y es esta inteligencia que el apóstol Pablo presenta como inteligencia espiritual. Ahí en el pasaje literalmente dice que necesitamos inteligencia espiritual. Ahora, el mundo al que Pablo le predica, al que Pablo le escribe, es un mundo muy distinto al que hoy vivimos. Han pasado miles, cientos de años y han cambiado mucho las cosas. Sin embargo, es un principio eterno que nos sigue ayudando para un mundo como en el que vivimos actualmente. Pablo escribe a la iglesia que vivía en Colosas, a los colosenses, y su propósito es poder refutar algunas enseñanzas que estaban infiltrándose entre el pueblo de Dios, algunos pensamientos que estaban llegando y se infiltraban, y todas estas filosofías humanas estaban posicionándose aún sobre Cristo. Se decía que todos estos pensamientos, estas inteligencias, estas sabidurías eran mayores que la obra de Cristo. Y por eso Pablo escribe con un propósito muy claro: poner la grandeza de Cristo sobre todas las cosas, sobre toda filosofía, sobre toda sabiduría, sobre todo autor intelectual, está la supremacía de Cristo. Y eso lo encontramos a lo largo de toda esta epístola. Y sabe, yo quiero comentar que quizá los ciudadanos de aquella ciudad que habían adoptado estas tendencias humanistas, quizás sí se convirtieron en una sociedad mejor. Yo creo y estoy convencido de que una persona que puede seguir una filosofía humanista puede ser una mejor versión. No, eso no lo negamos, pero yo también creo y estoy más que convencido que no se compara con no solamente la obra que el humanismo puede hacer en nosotros, no se compara con la obra que Cristo quiere hacer en nosotros. La obra que Cristo quiere hacer en nosotros supera a nuestra mejor versión que podamos imaginar, a la mejor versión que cualquier humanismo pueda venir a llenar nuestras mentes y nuestros corazones. Y para esto, para que nosotros podamos llegar a esa mejor versión que Dios quiere para nosotros, no es suficiente tener todas las inteligencias múltiples. No va a ser suficiente poder tener un software lleno de inteligencia artificial. Lo único que nos va a solucionar esto es que tengamos inteligencia espiritual. Entonces vamos a ver conforme este pasaje, ¿qué es entonces lo que va a producir en nosotros inteligencia artificial? No, inteligencia espiritual. Y entonces en el pasaje encontramos algunos conceptos que si tuviéramos demasiado tiempo pudiéramos abordarlos todos, pero yo quiero centrarme en 3 de ellos. Entonces el primero de ellos, el primer efecto que tiene la inteligencia espiritual en nosotros es, como dice el pasaje, que andemos como es digno del Señor. Cali, ¿puedes ayudarme con eso, por favor? Continúo, una disculpa. Que andemos como es digno del Señor. La vida de la fe, siempre en la Biblia lo encontramos que es ilustrada
como un camino que seguimos, un camino en el cual andamos, un camino en el que avanzamos. Sabemos muchos pasajes donde se nos ilustra cómo la vida del creyente es avanzar en un camino. Durante alguna temporada de la historia, a los seguidores de Cristo se les decía los seguidores del camino, porque ellos andaban literalmente siguiendo aquel que se decía llamar el camino. Entonces, es una imagen muy, muy significativa de la vida de la fe, andar avanzando, caminando por un camino. En Proverbios se nos menciona que los que siguen el camino del Señor son conocidos como sabios, como personas con un pensamiento superior, pero a la par, lo que encontramos es que los que no andan en el camino del Señor, los que andan en un camino de mal, son insensatos, son comparados como necios. Entonces, es interesante ver esta imagen de un camino donde algunos avanzan conforme el camino digno y son conocidos como sabios, pero los que no andan conforme a este camino son conocidos como insensatos. La misma salvación la encontramos representada como un camino angosto. Usted ha escuchado, ¿verdad?, las dos imágenes de un camino angosto, que quizá uno es angosto y es incómodo, pero llega a la eternidad. Y hay otro camino que, aunque es muy amplio y quizá puede ser cómodo, pues lleva a la destrucción. Entonces es interesante ver que la vida de la fe es un andar, es un caminar diario, es un caminar constante, y debemos saber cómo avanzar en esta vida. Hay una inteligencia artificial que yo creo que todos han utilizado, que se llama Google Maps. Y en Google Maps usted pone una ubicación que no conoce, una ubicación de una casa que quiere visitar, de un restaurante que quiere ir a comer, de un sitio al que quiere llegar, y le pone iniciar, y esta inteligencia artificial lo lleva y le dicta dónde debe de dar vuelta, le dicta dónde hay un carro averiado, le dicta dónde hay menos tráfico. Todo esto hace esta inteligencia. Y yo uso mucho esta inteligencia, esta aplicación. Yo confío en esta aplicación, de que si la aplicación me dice que en 15 minutos llego a mi destino, yo estoy convencido de que en 15 minutos voy a llegar, porque está haciendo un análisis en tiempo real. Y es interesante que para la vida física, la vida natural, podemos hacer uso de estas herramientas. Pero a la vez yo estoy convencido que si mi objetivo es llegar al cielo, es llegar a la eternidad, yo no es como que puedo ir a Google Maps y ponerle, guíame a la eternidad. No funcionaría para eso. Sí nos funciona para lo de aquí de la tierra, pero no nos funciona para lo eterno, no nos funciona para llegar al cielo. Entonces, ¿qué necesitamos para esto? Necesitamos inteligencia espiritual. Porque en la vida diaria, cada día se nos van a presentar nuevas rutas, nuevos atajos, se nos van a presentar oportunidades de desviarnos del camino, de caer en la tentación, de pecar contra Dios, de abandonar la fe. Se nos presentarán diversos caminos donde podemos alejarnos y estar en un camino que no es digno de nuestro Señor. El Salmo 1, usted lo ha escuchado, nos presenta un contraste muy claro entre dos personas, alguien que anda por un camino digno y alguien que anda por un camino que no es digno del Señor. Y dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores, que no estuvo en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué va a producir esto? Que será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y que su hoja no cae, y que todo lo que hace prospera. Y yo no sé usted cuál sea el anhelo de su vida, pero yo quisiera que todo lo que yo haga prospere. ¿Verdad que nadie comienza algo intentando fracasar? Todos quizá aquí tenemos este pensamiento de cuando comenzamos algo, nuestro objetivo es que salga bien las cosas, que prospere. Bueno, hay una posibilidad de que esto suceda y es que andemos por el camino del Señor.
De esta forma, todo lo que haga, dice el Salmo 1, prosperará. Eso es posible para nosotros si tenemos uso de la inteligencia espiritual. Se cuenta la historia de dos amigos que estaban en un parque y comenzaron a ver a la gente que estaba caminando y de pronto uno de ellos le dice a su amigo, le dice, oye, mira, aquel hombre, parece que él estuvo en el ejército. Entonces el otro compañero dice, sí, yo lo conozco, él estuvo en el ejército. ¿Cómo sabes que estuvo en el ejército? Y el amigo le dice, se ve por la forma en que camina. ¿Y sabe algo? La forma en que caminamos refleja mucho de quiénes somos. Y no solamente físicamente, ¿verdad? Me estoy refiriendo a espiritualmente. Se nota cuando nuestra vida está en el camino del Señor. Se nota cuando nuestra vida está avanzando hacia los planes del Señor, cuando estamos avanzando hacia el camino de la eternidad. Es un reflejo de nuestra creencia, es un reflejo de nuestros pensamientos, es un reflejo de nuestra vida espiritual. Y una ocasión escuché una frase que decía que caminar fuera de la voluntad de Dios era como andar en una cuerda de un equilibrista sobre el infierno. Y yo sé que esto suena un poco intenso porque andar fuera de la voluntad de Dios es estar jugando con la eternidad. Si nos vamos a un poco profundo, es una realidad. Andar fuera de la voluntad de Dios es un camino riesgoso, es un camino que atenta contra nuestra eternidad. Y debemos ser conscientes de eso, que si no andamos por el camino del Señor, estamos jugando con la eternidad. Pero a la vez, cuando andamos en el camino de Cristo, no solamente andamos en una vida riesgosa, en contraste de una vida que no es digna del Señor, sino que andamos en un camino de abundancia. Y la abundancia es la presencia de Dios en nosotros. Es ese camino en el que podemos avanzar y podemos tener seguridad, podemos tener paz, podemos tener confianza de que su presencia está con nosotros. En el primer siglo había un dicho que hasta el día de hoy es recordado, y es el dicho de que todos los caminos llegan ¿a dónde? A Roma. Todos los caminos llegan a Roma. Y era una realidad para ellos, era una estrategia comercial, económica, donde todos los pueblos tenían que tener un camino, una senda, una vereda para llegar a Roma, para poder presentar impuestos y llevar el capital a la capital. Y entonces era una realidad. Pero ahora se dice algo similar, ¿verdad? Que todos los caminos de la religión nos llevan a Dios. ¿Usted ha escuchado eso? Dice, no, es que todas las religiones son iguales porque todas nos llevan a Dios. Bueno, pues la palabra de Dios dice que solamente aquel que hace la voluntad del Padre entrará en el reino de los cielos. Y eso es lo que marca la diferencia de alguien que tiene inteligencia espiritual y alguien que no la tiene. Porque ahí la palabra clave es el que hace la voluntad del Padre. Yo sé que todos sabemos este versículo que dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero no basta con saber que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. No es suficiente memorizarla, es necesario aplicarla, es necesario hacerla en nuestras vidas. Y es ahí la diferencia de alguien que tiene inteligencia espiritual y alguien que no la posee. Entonces la inteligencia espiritual nos va a llevar a andar por este camino de una manera digna. Pero además de esto hay un segundo efecto que produce en nosotros y Pablo dice que nos hace que llevemos fruto en toda buena obra. Que llevemos fruto en toda buena obra. Hay un pensamiento que precisamente puso alguien muy inteligente, una ley que es: a toda acción corresponde una reacción. Y esto se aplica en cualquier ámbito y no se omite incluso en el ámbito espiritual. Entonces podemos decir que una vida de inteligencia espiritual produce cambios en nosotros. Es decir, no vamos a quedarnos estáticos como si nada haya pasado, sino que si aplicamos inteligencia espiritual va a haber cambios
en nosotros. Sabe que el ser humano es bien interesante porque tenemos la tendencia de poder observar a una persona y poder omitir un juicio muy detallado. Pudiéramos ver al que está a nuestro lado y comenzar a hacer un juicio crítico y encontraríamos una lista grande de muchos defectos y pudiéramos irnos a hablar de muchos ámbitos de esta crítica. Y así es el ser humano. Pero cuando a ese mismo ser humano se le pone que se haga un autojuicio, un autoanálisis, pues casi no encuentra nada, ¿verdad? O sea, tenemos esta tendencia de observar a los demás y no de hacer un análisis en nosotros. El ser humano tiende a tener, esta tendencia de no ser empático, de no hacer un autoanálisis y de no encontrar faltas en uno mismo. Y debemos a cambiar esta idea. Debemos cambiar esta idea, darnos cuenta. Necesitamos inteligencia espiritual para darnos cuenta qué fruto estamos dando nosotros. No el de al lado, sino cada uno de los que estamos aquí, en lo personal. El apóstol Pablo dice que el fruto de nuestras vidas es un reflejo de nuestra relación con Dios. Y Pablo dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre, fe. Y conocemos toda esta lista. Pero aplicando este autoanálisis podemos darnos cuenta que nos falta mucha inteligencia espiritual, porque no reflejamos ese amor que el fruto del Espíritu hace en nosotros. No reflejamos quizá ese dominio propio que debiéramos tener. No manejamos esa fe en momentos de dificultad. Y nos damos cuenta que quizá nos hace falta un poco más de inteligencia espiritual. Necesitamos crecer en esto. Porque comienzan a llegar tentaciones, comienzan a llegar opciones de pecar y caemos una y otra vez. Entonces nos hace falta inteligencia espiritual para poder tener este fruto en nuestras vidas. Y si leemos más a detalle en este pasaje del fruto del Espíritu, más adelante habla de las obras de la carne. Nos habla de ese fruto de la carnalidad. Y nos dice una lista enorme, pero dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Y cuando leemos la lista del fruto del Espíritu, dice, contra tales cosas no hay ley. Es decir, es un contraste muy importante. Pero si seguimos leyendo, Pablo continúa este pensamiento diciendo que debemos ser un poco generosos, ser más bien generosos con todo este fruto del Espíritu aquí en la tierra y trascenderá en nuestra eternidad, pero que tengamos cuidado con las obras de la carne, porque dice que no heredarán el reino de los cielos. Es un contraste muy, muy distinto. Entonces por eso necesitamos darnos cuenta qué estamos produciendo, obras de la carne o fruto del Espíritu. Ese es el autoanálisis que hay que hacer. Pablo le escribe a los efesios y les dice, mirad pues con diligencia cómo andan, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. La conclusión de Pablo para este análisis es: no pierdas tu tiempo en las cosas que se disuelven. No pierdas tu tiempo en aquello que quizá va a traer un placer temporal en tu vida. No pierdas tu tiempo en esas oportunidades instantáneas, fugaces que se te presentan, pero que van a impactar tu eternidad. Mejor llénate de su presencia, llénate de su Espíritu, llénate de Él, y eso te llevará a vivir una eternidad con Cristo. Es algo impresionante darnos cuenta qué es lo que está produciendo nuestra vida. Porque la naturaleza de un árbol de naranjas no es producir guayabas, ¿verdad? Eso sería ir en contra de la naturaleza. La naturaleza de un árbol de naranjas es dar naranjas.
¿Y cuál será la naturaleza de un creyente? ¿Producir obras de la carne? No, dice. Producir fruto, pero no se queda ahí, sino dice fruto en toda buena obra. ¿Y qué significa toda buena obra? Hace tiempo leía un libro y uno de sus capítulos se titula Usted adora el domingo y el lunes, ¿qué pasa? Se me hizo muy interesante porque comienza a hablar de que aquella historia de Moisés cuando se le aparece una zarza que está ardiendo y no se consume. Y Moisés se queda impresionado y escucha una voz que le dice: Moisés, yo te quiero llamar para que libertes al pueblo de Israel. Y sucede toda esta escena. Y menciona este capítulo que el ser humano, el creyente, el cristiano, tiene una costumbre. Y esta costumbre es de adorar a Dios en la iglesia, adorar a Dios el domingo, leer la Biblia el domingo en la iglesia. Pero llega el día lunes y ¿qué pasa? Como que nada pasa, más bien. Y cuenta esta historia de Moisés y lleva a la gente a una reflexión y hace una pregunta que yo quiero hacerle a usted. ¿Qué haría usted si se le aparece una zarza y está ardiendo y no se consume y le dice y le llama por su nombre? ¿Qué haría usted? Yo creo que todos aquí, conociendo la historia de Moisés, dirían: no, pues yo también me quito los zapatos y diría: estoy pisando un lugar santo, y diría: Dios, háblame. ¿Por qué? Porque pensamos que Dios es esa zarza. Sin embargo, en la actualidad nos damos cuenta que sigue existiendo este pensamiento de que Dios está solamente aquí en la iglesia. Y adoramos el domingo, pero ¿qué pasa el lunes? Es decir, estamos produciendo buena obra el domingo de las 12 a la 1:30. Pero dice Pablo: produzcan fruto en toda buena obra, en toda su vida. La zarza sigue ardiendo, hermano. Esa zarza que se le apareció a Moisés sigue estando aquí entre nosotros. Cristo es eterno y Él sigue estando en medio de nosotros y nos sigue hablando y sigue queriendo que seamos conscientes de su presencia. No solamente aquí en la iglesia, porque nosotros no creemos que Dios está en un símbolo que podemos poner aquí. No está solamente en algo físico que podemos creer que habita su presencia ahí, sino que Él va con nosotros. Él avanza con nosotros en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestras escuelas. Él está ahí. Y Él quiere que utilicemos nuestra inteligencia espiritual para que hagamos buenas obras y para que produzcamos un buen fruto en toda buena obra. Entonces, ¿qué necesitados estamos de esta inteligencia? De darnos cuenta de que su presencia sigue estando entre nosotros y de que Él quiere hacer cambios en cada uno de nosotros. Y en tercer lugar, un poco más breve, un tercer efecto que dice Pablo que producirá en nosotros esta inteligencia es que crezcamos en el conocimiento de Dios. Y este debiera ser el deseo de cada creyente, ¿verdad? Conocer más a Dios. La inteligencia humana que poseemos es muy impactante. Hay personas que han creado leyes de la física, han creado sistemas para contar, han creado algunos sistemas para analizar cosas y todo es a través de inteligencia humana que ha sucedido. Fórmulas matemáticas y conocimientos impactantes. Pensar en alguien con inteligencia artística, pues pudiéramos pensar en los grandes autores de las grandes obras, no solamente literarias, sino físicas del arte, ¿verdad? Y nos damos cuenta que la inteligencia humana es poderosa. Y son buenos, ¿verdad? Todos queremos ir creciendo. Cuando todos estábamos estudiando y se presentaba un examen difícil, pues pedíamos a Dios, ¿verdad?, que nos recordara esos conocimientos y que nos ayudara a ser más inteligentes y todo eso para ese examen. De esa misma forma debiera ser el diario caminar de nuestras vidas. Que el Señor añada inteligencia espiritual para conocer más a Dios.
Los creyentes de esta iglesia en Colosenses estaban creyendo muchas cosas muy extrañas, pero una de estas creencias era que la sabiduría provenía de los ángeles, y ellos creían que construir una escultura de un ángel y adorarla era una fuente para que ellos pudieran hacerse sabios. Entonces Pablo conoce todo esto y por eso les escribe que no adoren a los ángeles, y les escribe que hay alguien mayor. Dice, porque en Jesús fueron creadas todas las cosas, lo que hay en los cielos, en la tierra, las cosas visibles o invisibles, los tronos, los dominios, las potestades, los principados. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces todo tiene sentido, ¿verdad? Cuando Pablo está hablando de estos conceptos, pues la gente creía que había un espíritu andando de un ángel y tenían que adorarlo y le ponían un nombre para poder recibir sabiduría. Esa era la fuente de ellos, y Pablo les dice, hay un Dios creador de todas las cosas y de Él proviene la sabiduría. ¿Qué dice el autor a los Proverbios? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, Pablo está luchando contra estas tendencias, estos pensamientos, pero él les dice, necesitamos enfocarnos en el creador de todas las cosas. Y bueno, Pablo es un ejemplo de alguien que tenía muy en claro cuál era su mayor anhelo. Y él lo expresa en Filipenses y dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, a fin de conocerle. Todo lo tengo como perdido, a fin de conocer a Cristo. Y las inteligencias múltiples son importantes, son necesarias, pero el mayor anhelo que debe haber en nuestros corazones es conocer más a Dios. Y para esto necesitamos inteligencia espiritual. Pablo llega a este punto donde él tenía muchos conocimientos lingüísticos, conocimientos literarios, era un increíble escritor, sabía, se dice que 3, 4 idiomas, era un hombre genio, inteligente, pero llega a este punto de decir, ahora yo lo tengo por basura, con tal de conocer a Cristo. Y qué importante es que nosotros, en medio del conocimiento que tenemos, de las habilidades que Dios nos ha dado, abramos un espacio en nuestros corazones, abramos un espacio en nuestras mentes y le digamos al Señor, queremos conocerte más a ti. Y quisiera pedir a nuestro hermano Jorge si nos puede acompañar para estos últimos minutos. Y quizá pudiéramos concluir con algunos consejos para poder practicar y ejercitar nuestra inteligencia espiritual. Decíamos que la teoría de las inteligencias múltiples dice que la inteligencia en un entorno adecuado y en un desarrollo, una práctica puede acrecentarse. Y yo creo que de esta forma sucede con la inteligencia espiritual. Podemos estar en un entorno adecuado para que podamos acrecentar esa inteligencia espiritual, y pudiéramos concluir con estos consejos. El primero de ellos es la oración. A través de la oración podemos hacernos más inteligentes espiritualmente. Y bueno, la oración podemos practicarla en nuestros hogares, en familia, en lo solitario, en lo personal, en la iglesia los miércoles. Por cierto, los miércoles estamos teniendo un estudio de la oración y son herramientas que nos van a hacer más inteligentes espiritualmente. ¿Cómo más podemos practicar esta inteligencia? Con el estudio de la palabra. También, aprovechando para dar el comercial, estamos teniendo un estudio de la palabra, y quizá usted dice, no, yo no tengo tiempo, no puedo llegar.
Bueno, se están grabando todas las sesiones y usted puede verlas. Se está haciendo un esfuerzo para tener toda esta serie de estudios para que usted y yo conozcamos más la palabra. Conociendo más la palabra, pues podemos ser más inteligentes espiritualmente. ¿Cómo más podemos practicar esto? Bueno, pues con la meditación. Todos los que estamos aquí tenemos días de 24 horas. ¿O alguien aquí tiene un día de menos horas? No, ¿verdad? Todos nuestros días tienen 24 horas. Algunos tienen más ocupaciones que otros. Algunos tienen un trabajo, 2 trabajos, 3 trabajos. Hay algunos que no tienen un trabajo, diferentes ocupaciones. Pero todos podemos tomar un espacio para meditar, para poder reflexionar en la grandeza de Dios, para poder dimensionar la gran bendición que tenemos de estar con vida. Hasta en un espacio de un semáforo podemos tomar este tiempo para meditar. Un consejo más, consejo práctico sería la acción de que produzcamos fruto, que ese fruto del Espíritu en nuestra vida se vea reflejado en nuestras acciones, que podamos amar un poco más, que podamos ser un poco más pacientes, que podamos ser un poco más empáticos con los demás. Esos pasos prácticos nos van a hacer más inteligentes espiritualmente. Un consejo más muy importante es la comunidad. Eclesiastés dice que si andamos por el camino solos y nos caemos, ¿quién nos va a levantar? Pero dice que si andan 2 o 3, se puede caer uno y lo vamos a levantar. Todos aquí estamos en este camino de la vida y todos aquí se nos presentan tentaciones, todos aquí vamos a tener deslices, pero es importante no avanzar solos. Darnos cuenta que no estamos solos, somos una familia de la fe y juntos podemos seguir adelante. Y un consejo más, el último, tiene que ver con la generosidad. Y la semana pasada escuchamos un mensaje acerca de este tema. Pero yo no me estoy refiriendo a un aspecto económico, porque si algo he entendido es que Dios no quiere nuestra billetera, Dios quiere nuestro corazón. Y si Dios tiene nuestro corazón, entonces generosidad va a fluir de nosotros. Y vuelvo a lo mismo, no hablo de lo económico, hablo de todo el fruto del Espíritu. Vamos a poder amar con generosidad, no con sobras. Vamos a poder ser pacientes con generosidad. Y de esta forma, la inteligencia espiritual en nuestras vidas va a producir que andemos en el camino digno del Señor. Va a llevarnos a producir fruto en toda buena obra y nos va a llevar a que conozcamos al Señor.